di cuenta que había enviado el link al grupo que no era. Bueno, entonces nos había quedado que integral, ¿alguien se acuerda? Para verificar, terminar el resultado ahí. La integral de 0 a 2. Creo que era 6x, ¿cierto? 6x más 9 medios. 9 medios. ¿Menos qué? 33x cuadrado sobre 8. Listo, gracias. Y bueno, hay que hacer esta integral con respecto a x, a ver si nos da tal cual la masa que dice el libro. Entonces, si hacemos esta integral, eso me da x a la 2 sobre 2. Ese 2 se cancela con el 6. Entonces queda 3x a la 2. ¿Cierto? Más 9 medios de x. Menos x a la menos 33 octavos de x a la 3 sobre 3. Pero aquí hay que tener cuidado porque, bueno, x a la 3 sobre 3 se puede cancelar con el 33 y me queda menos 11 octavos. X a la 3, ¿cierto? Que es x a la 3 sobre 3. Tercera de 33 es 11. Y este evaluado en 0,2. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Esto me va a dar 3 por 2 a la 2 es 4, entonces me va a dar 12. ¿Sí? Si coloco 2 aquí, se cancela con el 2, me queda un 9 más 9. Menos 11 octavos, pero 2 a la 3 es 8. Entonces esto es menos 11. ¿Sí? Y a la final, ¿eso cuánto da? 12 menos 11, 1. 1 más 9, 10. Entonces la masa es 10. Bueno, ahí usaremos las medidas que nos hayan dado, ¿no? Pero el resultado es 10. M igual a 10. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Entonces ellos usaron otro orden, pero nos tiene que dar lo mismo. Vamos a ver, o si no hicimos, cometimos un error. Ah, no, aquí está bien. 10. Pero ellos usaron el otro orden. ¿Cuál era el otro orden? Bueno, decir que y es quien varía libremente entre 0 y 3, ¿sí? Y que x varía entre 0 y esta recta que la escriben en términos de despejando x. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que la recta con la que trabajamos fue y igual a 3 medios de x. Entonces, si despejo x, obtengo que x es igual a 2 tercios de y. Entonces, x como función de y en esta recta. ¿Sí? Entonces, esa misma región se puede escribir tal cual dice el libro, ¿no? Diciendo que es y el que varía libremente entre 0 y 3. Y que x va a variar, miren ustedes la gráfica. X varía horizontalmente, desde 0, siempre comenzando hasta acá, hasta esta red. En ese caso, por eso tenemos este otro planteamiento y esta otra descripción de esa región. X varía entre 0 y 2 tercios de y. Y esta fue la que usó el libro. Listo. Esta descripción. Y planteó la integral, pues, de esa forma. Ustedes pueden ver las cuentas aquí. Miren, el de y está de último. Porque la variación de y es de 0 a 3 y la variación de x es de 0 a 2 y sobre 3. Y la función de densidad es la misma, la integran y da 10 también. Listo, ahí hallamos la masa de esa lámina. Bien. Aquí hay otro ejemplo. Nos dicen que calculemos la masa de la lámina correspondiente a la porción en el primer cuadrante del círculo. Sí, entonces la región que ustedes ven ahí, nuevamente hay más densidad hacia el borde. Bien. Miren que está más repintado esa zona. Pero miren en este caso lo curioso cómo describen la función de densidad. Dice, la densidad en el punto XY es proporcional a la distancia entre el punto y el origen. Bien. No dan una fórmula para ρ de XY,
sino que dicen que es proporcional a la distancia del punto al origen. Entonces muchas veces en esta sección nos describen la densidad de esa forma. Entonces, ¿cuál es la distancia del punto de X y al origen? Bueno, ahorita sí puedo dibujar cómo es. Entonces, aquí está el sistema de coordenadas. Y escojamos un punto por acá. Está en la región. Entonces, la pregunta es, ¿quién es esta distancia? Esta distancia nosotros sabemos que por coordenadas polares, esa distancia sería r, ¿cierto? Entonces, y nosotros sabemos que r al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Eso es por el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, r es raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es ρ. Pero dice que ρ es proporcional a la distancia del punto al origen. Entonces, ρ es k veces una constante de proporcionalidad, k veces esa distancia. Entonces, k veces x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí nos describieron la función de densidad de esa forma y nosotros tenemos que llegar a eso. Bien, eso es lo que debemos integrar. ¿Dónde? En la región que nos han indicado. Entonces, veamos ahorita la región. Esta región es la parte de una circunferencia de radio 2 que está en el primer cuadrante del plano. ¿Cómo la podemos describir mejor? ¿Qué nos conviene aquí usar? ¿Qué sistema de coordenadas? ¿Polares o cartesianas? Polares. Polares, muy bien. Entonces, ¿cómo describo esa región usando polares? Pues miren que lo que estamos haciendo hoy es, en medio de esta aplicación de hallar masas, etcétera, es recordando las formas de integrar, ¿no? Hicimos una integral con coordenadas rectangulares, ahorita con polares. Entonces, en este caso, el radio va a variar, porque es una circunferencia de radio 2. Entonces, entre 2 y 0. ¿Sí? Y el ángulo teta, ¿de dónde varía? ¿Qué dicen ustedes? Si está en el primer cuadrante, entonces está entre 0 y 90 grados, es decir, pi medios. ¿Sí? De esta forma, describimos esa región. Entonces, ¿cuál es la integral que debo plantear? Bueno, tengo que plantear la integral así. Integral doble de, aquí que va a ir siempre r de teta. Y dijimos que eso siempre iba a ser así. Aquí este de teta está asociado a la integral externa, que va de 0 a pi medios. Y esta es la variación de r, que es de 0 a 2. Listo, de 0 a 2. Y aquí integro la función de densidad. Miren la función de densidad. Es k por raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Pero qué es eso? En términos de coordenadas polares. Es r, ¿cierto? Tuvimos que tener k por r, porque r es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí integro esa función de densidad que es k por r. ¿Listo? Es lo mismo que tener k por r a la 2, porque este r aquí que viene del r de r de teta, este r, con este se multiplica y da r a la 2. Entonces de esa forma voy a obtener la densidad de esa lámina, perdón, la masa, integrando su función de densidad usando coordenadas polares. ¿Listo? Entonces, ahorita sí procedo a resolver. Esta integral va a dar k por r. Ese k, mejor dicho, es una constante, saquémosla de una vez de todas las dos integrales. Queda por acá. Por acá queda al final k integral de 0 a pi medios de r a la 3 sobre 3.
Sí, porque eso es la integral de r al cuadrado con respecto a r. Y si la evalúo en 2 y en 0, me quedaría 2 a la 3 sobre 3. 2 a la 3 es 8. Aquí me queda un 8 tercios. Y cuando evalúo eso en 0, pues da 0. 8 tercios menos 0. Por d teta. Una integral muy sencilla. Ese 8 tercios sale como constante y me queda 8k sobre 3. Me queda Profesor, ¿me puede explicar de dónde sale el r al cuadrado? Ahí en la integral de arriba. r al cuadrado. Sí, señor. Claro. Nosotros estamos integrando que la función de densidad, ¿no? Recuerda que cuando uno hace integración con polares, aquí queda r de teta. Y aquí tengo que colocar la función de densidad, porque por allá en la masa tengo que integrar la función de densidad en la región que me piden, en la región de la lámina. Y la función de densidad, ¿qué es? ¿A qué hemos llegado? A que era k por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pero en polares, ¿qué es raíz de x cuadrado más y cuadrado? O mejor dicho, ¿qué es x cuadrado más y cuadrado en polares? En polares, x cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado. Este cuadrado, esta raíz se cancela. Entonces la función de densidad, en términos de coordenadas polares, es k por r. ¿Sí? Eso es lo que va aquí. Profe, no entiendo qué es la K. La k es una constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo, la densidad es proporcional a la distancia entre el punto y el origen. Sí que sea proporcional, que es una constante por esa distancia. ¿Sí? Por eso son proporcionales. Ah, listo. Entonces queda k por r. En polar esa función de densidad es k por r. Ahora, ¿cuánto es r por r? R al cuadrado. Entonces por eso quedó k por r al cuadrado. La integral de r al cuadrado es r a la 3 sobre 3. Y lo evalúo entre 0 y 2. Me da 8 tercios. 8 tercios sale como constante y me queda la integral de 0 a pi medios de teta. Nosotros sabemos que esta integral ¿cuánto da? Pues como no estoy integrando aquí nada, aquí es como si hubiese un 1. Esto me da la longitud del intervalo donde estoy integrando, ¿no? La longitud es pi medios. O si ustedes quieren hacer todas las cuentas, ¿no? La integral de 1 de teta es teta, la evalúo en pi medios, la resto cuando teta es 0 y da lo mismo, pi medios. Conclusión, esto me da 8 tercios de k, que es una constante de proporcionalidad, por pi medios. Este 2 se cancela aquí con 8, queda 4. Entonces lo puedo escribir así. Esto es igual a 4k por pi tercios, por pi sobre 3. Y eso es la longitud, eso es la masa de esa lámina. Esto es la masa. Usando coordenadas polares. Es esta masa aquí. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Entonces, integrar la función ρ que nos den. Bien. Entonces, aquí vienen, aquí dicen, esta es la forma, si quisiéramos usar coordenadas cartesianas para hallar esa integral, nos había quedado planteada esa integral así. Y en polares nos quedó así. Esta es más sencilla. Miren, aquí nomás integrar esta función con respecto a y, esta raíz ahí, es complicado. Y si ustedes intentan hacer esta integral, van a ver que es difícil. No se compara con la sencillez de esto. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de los momentos de inercia. ¿Sí? Con estos momentos de inercia podemos ya encontrar el centro de masa. Bien, entonces, ¿qué es la inercia? La inercia es una medida de, digamos, cuál es la resistencia que tiene un objeto a
a tener una, ¿cómo le puedo decir a eso? Su resistencia a adquirir una aceleración angular. Bien, eso es la inercia. A ver, por ejemplo, si ustedes analizan las bailarinas de ballet, cuando ellas abren los brazos así y están haciendo una rotación así, que ellas se paran en punta y están rotando. Cuando abren los brazos rotan más despacio y cuando ellas cierran los brazos y hacen así como una cruz, empiezan a girar sobre su propio eje a una gran velocidad, ¿no? ¿A qué se debe ese fenómeno? A que cuando tenían los brazos abiertos tenía mayor momento de inercia. Entonces, pensemos en lo siguiente. Hagamos un dibujito. Yo tengo un puntico aquí, ¿sí? Tiene una masa M, y yo quiero saber cuál es su resistencia a rotar alrededor del eje X. O sea, rotar aquí así. Entonces yo puedo medir eso diciendo que el momento de inercia de esa partícula es alrededor del eje X, es igual a ¿qué? Entonces ese puntico tiene una coordenada, digamos que es X, Y. ¿Sí? Entonces su distancia, la distancia de ese punto al eje X es exactamente Y. Entonces su momento de inercia sería Y por su masa. ¿Sí? Entonces a medida de que yo estoy más cerca al eje Y, tengo mayor posibilidad de adquirir una aceleración angular alrededor del eje X. A medida de que Y se haga más pequeño. ¿Sí? Si estoy muy lejos, esto se crece porque Y se hace grande y entonces menos son mis posibilidades de poder rotar alrededor del eje X. Ahora, este sería el momento de inercia de un solo punto con respecto al eje X. Análogamente, yo puedo hablar del momento de inercia con respecto al eje Y, acá, que es la capacidad o la posibilidad que tiene la resistencia que tiene esa partícula al rotar alrededor del eje Y. ¿Sí? En ese caso, el momento de inercia alrededor del eje Y va a ser la distancia del punto al eje Y por su masa. Entonces, la distancia del punto al eje Y es X. Es X por su masa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una lámina o una figura ya más grande? ¿Cuál es el momento de inercia de una lámina con respecto a cada uno de los ejes? Entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente. Hacer una partición de la lámina y calcular el momento de inercia de cada pedacito. ¿Sí? Cada pedacito acá. Y yo parto aquí. Estoy sustentando una fórmula que voy a decir a continuación. Por aquí. Y defino muchos cuadraditos ahí. Infinitos cuadraditos. Bien pequeños. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hallar el momento de inercia de la lámina completa con respecto al eje X y al eje Y? Y yo solamente sé hallar el momento de inercia de un punto, que es su masa por la distancia al eje. ¿Sí? Entonces yo tengo una lámina, voy a decir que el momento de inercia de toda la lámina es el momento de inercia, es la suma de los momentos de inercia de cada uno de estos pedacitos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el momento de inercia de este pedacito de lámina? Está aquí. Y supongamos que esta lámina tiene una distribución de densidad ρxy. Cada punto hay una densidad diferente. ¿Sí? Entonces, centrémonos en este cuadradito de aquí. El momento de inercia de él, ¿cuál va a ser? Va a ser, digamos que va a escoger un punto representativo aquí, el punto XY, está ahí en el cuadradito, en toda la mitad del cuadradito. Entonces, voy a asumir que ese cuadradito, en todas partes, como es tan pequeñito,
En todas partes tiene densidad rho de XY. Y por lo tanto, como es tan pequeñito, digamos que esta longitud aquí es un delta de X, y hacia arriba es un delta de Y. Entonces su área es de Y por dx, o de X por dy. Entonces esto que acaba de escribir aquí es que es densidad por área. Eso me da la masa de ese cuadradito. Y esa masa la tengo que multiplicar por Y, ¿sí? Que es la distancia de ese cuadradito al eje X. Y si yo hago lo mismo para todos los cuadraditos que están en esa región, si yo sumo eso en esa región, esto que está aquí, esa integral que me quedó ahí, esa integral doble, me da el momento de inercia de la lámina, lo vamos a anotar así, con respecto al eje X. Bien, análogamente yo puedo definir el momento de inercia de toda la lámina con respecto al eje Y, que va a ser la misma idea. Escojo el cuadradito que tengo ahí que ustedes están viendo. Asumo que en ese cuadradito, como es tan pequeño, toda la densidad vale rho de XY, ¿sí? Porque yo estoy suponiendo que el punto XY está en toda la mitad del cuadradito. Ese puntico tiene coordenada XY y entonces ahí la densidad vale eso. Calculo el área del cuadradito, que es de Y por dx o de X por dy, no importa. Entonces, eso que acaba de escribir ahí es la masa a través del cuadradito y calculo la distancia del cuadradito al eje Y, que va a hallar en este caso el momento de inercia con respecto al eje Y. Esa distancia es X. Y si yo hago lo mismo con todos los cuadrados que puedo definir en esa región, es como hacer una suma de Riemann, y sumo los momentos de inercia de cada uno de esos cuadrados, eso me da el momento de inercia con respecto a Y, de toda la lámina. ¿Sí? Son los momentos de inercia. Entonces, eso fundamentalmente es lo que motiva la definición que vemos aquí en el libro. ¿Listo? Está en este cuadro. Dice, momentos y centro de masa de una lámina plana con densidad variable. ¿Sí? Se da rho la función de densidad continua sobre una lámina plana. Los momentos de masa o de inercia con respecto a los ejes X y Y son estos. Entonces, el momento de inercia con respecto a X es la misma integral que estábamos resolviendo antes, pero multiplicando la función densidad por Y, cuando es el momento de inercia con respecto a X. Bien. Es esto que vemos aquí. De esta forma. Y la otra, el momento de inercia con respecto a Y, es multiplicar la función densidad por X. Entonces yo definí cuál es el momento de inercia de una partícula y ahí lo generalicé a una lámina, ¿no? Ustedes vieron el proceso. Y teniendo en cuenta eso, bueno, mx y my son números, ¿no? Luego hacer la integral eso me da un numerito. Entonces, el centro de masa, finalmente, de esa lámina, que es un punto, ¿no? Lo que les mencionaba antes, que si uno estudia la dinámica, el movimiento de esa lámina completa, en física no analizan láminas completas, analizan las cosas puntualmente. Entonces ese punto, que es el centro de masa, va a tener estas coordenadas. Bien. El momento de inercia con respecto a Y sobre M, la primera coordenada, y el momento de inercia con respecto a X sobre M es la segunda coordenada. ¿Sí? Entonces noten ustedes que para hallar el momento de inercia de una lámina tengo que hacer tres integrales. ¿Sí? Una, dos, y una integral para hallar la masa, 3. ¿Sí? Entonces, este punto también le llaman el centroide de la región. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, ese punto, ese centro de masa nos va a decir muchas cosas. Por ejemplo, piensen en una lámina o en una circunferencia. Si esta tiene una densidad uniforme, ¿cuál sería su centro de masa? Pues sería exactamente el centro de la circunferencia, ¿cierto? Porque es uniforme. Bien. Por ejemplo, si tenemos figuras que son simétricas y simétricas también
en su densidad. Vamos aquí a ver un ejemplo del libro mejor. Para entender más allá de las cuentas lo que es el centro de masa. ¿Sí? Fíjense en esta figura. Noten la que es como es una región parabólica, ¿sí? Pero la densidad es simétrica. ¿Cómo así que simétrica? Sí. Digamos, si yo escojo, aquí tengo este punto X, Y. Si yo escojo su simétrico, que sería el punto menos XY hacia acá, ellos tendrían la misma densidad, ¿sí? Ella es simétrica. Es como si aquí colocáramos un espejo y lo que está aquí se refleja al otro lado en términos de densidad. Entonces, si yo quiero escoger el momento de inercia, pues el momento de inercia con respecto al eje X sería aquí en toda la mitad, en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que escoger un punto en el eje X y un punto en el eje Y. Como la distribución es simétrica con respecto al eje X, o sea, la cantidad de masa que hay en esta esquinita de aquí es igual a su punto simétrico acá. ¿Sí? Hay simetría con respecto al eje X. Entonces, para yo escoger el punto del momento de inercia en el eje X sería aquí en toda la mitad. ¿Sí? Digamos que si usted quiere que se equilibre esa lámina, no puede colocar un eje aquí hacia el lado, porque entonces la lámina se voltea. Como es simétrica la distribución de masa, entonces tendría que escoger este punto. ¿Sí? Entonces, la coordenada X del centro de masa va a ser 0. Y mire que no hemos hecho ninguna cuenta, solo es algo intuitivo. ¿Sí? Si no hay cuentas, según las fórmulas que se dieron, ella captura esa esencia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí da 0, miren. Por el comportamiento que les digo. Ahora, en Y sí cambio la cosa. Porque la distribución de masa aquí no es uniforme. Hacia arriba hay más masa. Sí, hay más densidad, entonces hay más masa acá arriba. Entonces, mire que un punto que yo pueda escoger donde se equilibre la masa, no puede ser acá al origen también. Aquí casi no hay masa, tiene que ser algo por acá arriba. Por aquí cerca del 2, por aquí, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí, al hacer las cuentas, ese punto viene siendo 16 séptimos, ¿no? Entonces, ese punto es el centro de masa. ¿Qué quiere decir ese punto que sea el centro de masa? Quiere decir que si nosotros la lámina la ubicamos así como está en el dibujo, ¿sí? Y colocamos un lápiz ahí, la podemos sostener. Vemos que no hay viento, no hay fricción, no hay nada que perturbe el sistema. Entonces la lámina, solo el efecto de la gravedad. Si la soportamos, si apoyamos ese lápiz ahí en ese punto, ella queda en perfecto estado de equilibrio. Bien, no se va a voltear ni para un lado ni para el otro. ¿Listo? Queda exactamente sostenida ahí. Como los que tienen el balón de fútbol, de baloncesto, ¿no? Perdón, baloncesto. Que ponen a rotar el balón y lo sostienen con el dedo. Y rotando ahí. Entonces ellos están colocando el dedo justamente en una coordenada del centro de masa de ese balón de básquet. Para que no se les vaya ni para un lado ni para el otro. Sí, eso es lo que vamos a hallar nosotros por medio de esas fórmulas. ¿Listo? ¿Se entiende heurísticamente lo que es el centro de masa? Sí, señor. Exacto. Entonces, nomás Profe, tenemos que recurrir tengo a una estas. pregunta. Sí. La constante de proporcionalidad K, ¿en qué caso se coloca, se incluye en la integral cuando hay una función fuera del origen? ¿Usted habla del ejemplo anterior? Sí, señor, es que te la vi, pues por eso me surgió la pregunta. Bueno, como nos dijeron que hay una constante de proporcionalidad, pues... usted dice que en qué momento la colocamos. ¿En dónde? ¿En la Sí, en integral? la integral como tal, sí, o sea, hacer la parte del ejercicio. No, pues al final esa constante que hay no nos la dicen. No nos dicen cuánto es esa constante. Miren que en este ejercicio también dicen
la densidad es proporcional a la distancia entre el punto XY y el eje X. Entonces la densidad es así, K por Y. Hacen todas las cuentas. Y aquí queda 256K sobre 15. No nos dicen quién es la constante. Ahora un caso donde nos digan, mire, la constante es 3, 4, 5. Eso lo decide, ¿quién lo decide? Pues seguramente si la constante es grande, hay más masa por acá, ¿no? Entonces lo decide cuánta masa haya en la lámina. Pero el libro lo trabaja como una constante y ya. Y no nos dice el valor generalmente. Solo lo expresa así. Nos dice que es proporcional a alguna cosa. En el ejemplo que hicimos nos dice que la densidad es la distancia del punto al origen. O sea, que la densidad es proporcional a la distancia entre el punto y el origen. Sabemos que la distancia entre el punto y el origen es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Aquí dice que es proporcional, entonces hay que haber una constante. Pero solo eso, no nos dicen cuánto es la constante. Solo le puedo decir que si la constante es muy grande, quiere decir que por acá hay mucha masa concentrada en los bordes. ¿Sí? Acá hay menos. Pero, y si la constante es grande, pues habría más masa en toda la lámina. Si es pequeña, pues hay menos masa. Pero no nos dicen el valor. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo aquí, donde tenemos que hallar el centro de masa. Estas notas las hice, se las puedo enviar al grupo. Pronto puede ser útil. Un ejemplito ahí. No, pero no hago mucho, ¿no? Ah, sí, aquí calculo los momentos de inercia, etc. Entonces vamos a hacer un ejemplo sobre encontrar el centro de masa. De hecho, hagamos el ejemplo que les mostraba antes. Está el dibujo ahí con un lápiz sosteniendo toda la figura. Hagamos este ejemplo asociado a esta gráfica. Entonces miren, dice hallar el centro de masa, dice. Dice hallar el centro de masa de la lámina que corresponde a la región parabólica. Y aquí nos dicen de una vez la variación de Y. ¿Sí? Y varía entre 0 y 4 menos x cuadrado. Y dice que la densidad en el punto X, Y es proporcional a la distancia entre X, Y el eje X. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a entender esa forma en que nos describen la función densidad. Entonces aquí coloquemos eje X, eje Y. Y ubiquemos un punto aquí, un punto con coordenadas X, Y. Entonces nos dicen que la densidad es proporcional a la distancia de este punto al eje X. Sí. Entonces, ¿cuál es la distancia de ese punto al eje X? A ver, este punto aquí, ¿cuál es la distancia de él al eje X? ¿Quién me dice? La distancia puede estar ¿Sería Y? recta, ¿no? Y, es cierto, exactamente. Entonces, esa distancia es Y. Porque si el punto tiene coordenadas X, Y, la altura es Y. Esto mide Y. Por lo tanto, si la densidad es proporcional a esa distancia, entonces ρ de XY es igual a una constante, por Y. Esto es la función de densidad. Ahora, tal vez, fíjense usted, tal vez la pregunta que hacía el compañero hace un momento, fíjese usted que esa constante de proporcionalidad a la final no importa para encontrar el centro de masa. Porque miren, a la final el centro de masa dio 0,16 séptimos. Y mire que el centro de masa, aquí no aparece la constante K. O sea que en todo el proceso, esa K se canceló, ¿no? Entonces la constante de proporcionalidad no es importante para determinar las coordenadas del centro de masa. Porque ocurre una cancelación, desaparece por ahí. Ella es importante, sí,
para hallar los momentos de inercia, ¿no? Si la constante es más grande, pues son más grandes los momentos. Pero para el centro de masa, ella no tiene ningún efecto. Como vemos aquí, que no aparece K en la respuesta final. En el sentido que preguntaba el compañero hace un momento. Bien, entonces ya sabemos quién es la función de densidad. Ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar esa función de densidad en la región que nos dicen, en la región de la lámina, que es parabólica. Entonces veamos de nuevo la gráfica de esa región. Veamos la lámina. Entonces mírenla aquí. Claramente vemos que esta es la gráfica de esta parábola, y igual a 4 menos x cuadrado, que nos lo dicen aquí, ¿no? De alguna forma. Y que en este caso x varía entre menos 2 y 2. ¿Sí? Y y varía de 0 a la parábola. Entonces puedo plantear la integral de una vez. X varía de menos 2 a 2. Y y varía de 0 a la parábola que tiene ecuación 4 menos x cuadrado. Aquí no debo usar polares porque eso no es circular. Y aquí coloco la función de densidad, que es K por Y. Esta integral que estoy colocando aquí me sirve. Estoy integrando solamente la función de densidad. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para hallar la masa de la lámina. ¿Sí? Primer medida, hallar la masa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hallar el centro de masa y el centro de masa tiene estas coordenadas. Recuerden. Es el momento de inercia con respecto al eje Y sobre M, coma, el momento de inercia con respecto al eje X sobre M. Entonces es necesario hallar M. Bien. Luego estas otras dos medidas, estos dos momentos que son otras dos integrales. Entonces, ¿cuánto da esta primera integral? Bueno, la integral de K por Y por dy es K por Y a la 2 sobre 2. Integro primero con respecto a Y y evalúo esto entre 0 y 4 menos x cuadrado. Y lo que me dé lo integro a su vez entre menos 2 y 2. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Bueno, como aquí. Esto es la integral de menos 2 a 2. Entonces evalúo cuando y es 4 menos x cuadrado. Eso me da, bueno, un montón de cuentas aquí. K. Abro paréntesis, coloco aquí 4 menos x cuadrado al cuadrado. Y esto sobre 2. Y eso a su vez lo integro con respecto a x. Bien. Entonces aplico la fórmula del binomio ahí. Bueno, esa constante sale. Que es la integral de menos 2 a 2. Un montoncito de cuentas aquí aburridoras, ¿no? El primero al cuadrado, que es 16. 4 al cuadrado, 16. Menos 2 veces el primero por el segundo. Pues por 4, 8, x2. Más x a la 4. Sí, x a la 2 a la 2 es x a la 4. Divido esto entre 2. Por dx. Bien. Entonces vamos en qué parte del libro. Veamos. Entonces estamos aquí, miren. Esta línea apenas. Nosotros hemos hecho más detalles. Bien, el sobre 2 que teníamos ahí lo sacaron de la integral, ya dividiendo al K. Listo. Entonces nos queda menos de un minuto. Entonces les voy a enviar otro link para terminar el ejercicio. Bien, en estos 13 minutos que nos quedan para hacerlo completo. Bien, entonces enseguida les envío otro link. Ay, hoy no tomaba asistencia, ¿cierto? Ahorita marcan presente.